Bienvenidos a Cable a Tierra, el programa donde hablaremos de temas de interés para generar conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre ansiedad, apego y estrés. Estamos con Antonella Buch, que es licenciada en Psicología, hizo un máster en Psicología Positiva, también un posgrado en Coaching y Programación Neurolingüística. Hola Sami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anto? Bueno, les cuento bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Anto, contanos un poquito de vos a nuestros seguidores y viewers de YouTube. Bueno, ¿qué te cuento? Sami, yo en este caso estoy viviendo acá en Madrid hace unos 4 años. Como bien decís, me formé en psicología, me formé en Uruguay y después seguí estudiando un poco acá porque bueno, creo que es fundamental para profundizar en la psicología, bueno, en mi profesión, profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con lo que más me interesa de esta carrera que es tan apasionante, porque bueno, trabajamos un poco siempre desde mi lado para ver el bienestar de las personas. Y bueno, una de las cosas que me interesan realmente es ayudar a las personas a vivir mejor y a encontrar ese bienestar general tan deseado. ¿Y por qué lado lo ves? ¿Por más el lado tipo de la energía o cómo es, por ejemplo, el tema del coaching y eso? A ver, el tema del coaching me interesa porque sí que también sí que la psicología es una carrera que es, como decíamos, tiene que ver con la salud, ¿vale? Que en ese sentido se diferencia bastante del coaching, porque el coaching no tiene que ser un profesional que lo imparta, pero sí que lo vi interesante porque tiene cosas que nos pueden ayudar a trabajar con las personas y se pueden complementar muy bien. Entonces ciertas cosas que aprendí a través del coaching las puedo aplicar en terapia o mismo, bueno, en un ámbito que no sea de terapia psicológica también puedo trabajar con personas para ayudarlos, para guiarlos un poco. El coaching es eso, ¿no? Guiarlos y a través de un trabajo en equipo, que eso para mí es lo más importante, poder trabajar juntos y enfocarnos en lo que la persona desea, que es lo que se plantea por lo general en las primeras sesiones. ¿Qué más? Me encanta. Bueno, y está buenísimo para también toda la gente que no sabe de estas prácticas, ¿no? Porque por lo general cuando uno dice voy a terapia, piensa que hay como, no sé, 2 o 3 ramas nada más y es como también especializarse en distintas para poder dar, como eso, ayudar mejor a las personas. Exacto, porque no es lo mismo una persona que tiene una necesidad que lo trabaje con un profesional, no sé, por ejemplo, como bien decís, dentro de la psicología hay varias ramas o corrientes, por así decirlo, y muchas personas les está pasando algo en su vida o en su sentir que tienen que ver más con una corriente que con otra. Entonces para mí es siempre importante y siempre lo digo y lo aconsejo, que una vez que alguien se decide a pedir ayuda, a trabajar con un profesional, ya sea, como dijimos, de la salud, como un psicólogo, o alguien como un coaching, puede ser siempre que sepamos, ¿no? Con quién vamos, qué especialización tiene esa persona, que el profesional también les guíe. Si alguien viene con una inquietud y yo no estoy realmente preparada como para ayudarle, siempre es mejor derivar también, porque creo que para que funcione realmente el profesional tiene que saber un poco cómo abordar la situación. Obviamente que la psicología, yo trabajo con muchas ramas, si bien me especialicé en la psicología positiva, que es algo bastante innovador y por eso también me interesó. Hay varias corrientes que utilizo, dependiendo de la necesidad de la persona, voy viendo, escojo lo más importante de cada corriente para trabajar, pero como decía, muchas veces es interesante saber que cierto corriente de la psicología nos va a poder ayudar más que otras. Eso está bueno tenerlo en cuenta. Sí, y ya que hablamos de la psicología positiva, ¿qué sería exactamente como esto de separarlo de la psicología? ¿Qué es la psicología positiva? A ver, la psicología positiva, a diferencia de
de lo que se entiende cuando decimos positivo, lo llevamos mucho al pensamiento positivo, que no tiene nada que ver. La psicología positiva es eso, no significa querer estar siempre bien y como bueno, ¿no? O tapar todo lo malo y enfocarnos en lo bueno, el típico mensajito de la taza de disfruta este día. No va por ese lado, ni mucho menos. Lo que significa la psicología positiva, y por eso también que tenga el nombre de positiva, es porque nos vamos a enfocar en las fortalezas siempre de las personas. Entonces, somos conscientes que existen trastornos psicológicos que tienen que ser tratados de cierta manera, pero también somos conscientes que las personas no somos un trastorno, que las personas no solo tenemos debilidades, sino también que tenemos fortalezas, y todos tenemos fortalezas, todos. En este caso es importante tenerlo en cuenta, y bueno, la psicología positiva va un poco por ese lado, ¿no? Enfocarse lo bueno de la persona, se trabaja también de lo que es el daño y el sufrimiento, lo que está mal y se quiere cambiar, pero siempre teniendo en cuenta que todos tenemos fortalezas y que si nos basamos en esas fortalezas para trabajar todo lo otro, siempre va a ser mucho más eficiente el proceso, siempre. Bueno, no quiero usar la palabra siempre porque como dijimos, ¿no? Dependiendo muchas veces de la persona, el profesional, la persona que acude a la sesión, siempre vamos a poder dar una ayuda u otra. Pero creo que para mí es importante trabajar un poco también desde la prevención, ¿no? Que a veces lo que se entiende por ir al psicólogo es, bueno, estoy mal, estoy fatal, me siento muy mal, voy al psicólogo. Y muchas veces no tiene por qué ser así. La psicología positiva plantea esto. Hay personas que están súper bien, pero que quieren estar mejor. Y eso también es súper viable. Y desde la psicología positiva se trabaja muchísimo. De hecho, son personas que quieren trabajar muchas veces, no sé, enfocarse en la autoestima. Que bueno, tener una autoestima que no sea sana no es un trastorno como tal. Entonces, lo podríamos trabajar sin ningún problema. Bien. Bueno, capaz que ahora ya hicimos como una introducción y bueno, hablamos un poquito de vos y vimos más o menos qué significan, o sea, todas las ramas, o ¿cómo fue que dijiste hace un rato? Las corrientes. Las corrientes que estudiaste. Podemos ir a lo que es el episodio de hoy. Vale, entonces, resumiendo, para que se entienda bien qué es la psicología positiva, sería un enfoque psicológico que estudia científicamente las fortalezas y virtudes del carácter del ser humano. ¿Por qué hago énfasis en esto que es científicamente? Porque es importante entender la diferencia entre lo que puede ser el pensamiento positivo. Un concepto que me gusta mucho de la psicología positiva, de unos autores muy, muy reconocidos, es que es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Y con eso creo que se puede explicar bastante lo que es la psicología positiva. Me encanta, qué lindo. Che, Gordi te iba a decir. Sí, me encanta, Gordi, qué lindo. Bien. Y otra definición también que me gusta y que te va a gustar es que es el estudio científico de lo que hace que la vida valga más la pena. Es la llamada de la psicología científica y práctica para estar tan preocupados por las fortalezas como por las debilidades. Tan interesados en construir cosas mejores en la vida como en reparar lo que está peor. Bueno, entonces capaz que ahora podemos arrancar un poco con el tema del podcast, que es hablar sobre la ansiedad. ¿Qué significado le encontrás vos un poco a la ansiedad y cómo podemos definirlo? Bien, a ver, para mí lo más importante en este caso es poder diferenciar lo que es la ansiedad normal de la patológica. Porque si bien es verdad que últimamente es un tema que es muy recurrente, que hablamos bastante de la ansiedad y que lo vemos en muchos lados, para mí es fundamental poder entender qué significa realmente. Y bueno, para meternos un poquito en la definición de ansiedad, siempre me gusta ver la etimología de la palabra, y proviene del latín ansietas, angustia, aflicción, y deriva de ansias. Es una emoción habitual, eso también es importante recalcarlo. Es una emoción como lo es la felicidad, la tristeza, la ira o el miedo. Cumple una función fundamental relacionada con la supervivencia, por lo tanto no es siempre patológica o mala. ¿Bien? Produce además una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo.
Por eso es que a veces vienen esos síntomas de los que vamos a hablar más adelante. Además es un fenómeno que se da en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral o académico. ¿Vale? Sí. Como decimos, cumple la función de movilizarnos frente a circunstancias amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para afrontar ese riesgo adecuadamente. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy que se puede notar. Nos ayuda a huir de un animal peligroso, o muchas veces también en situaciones no tan graves como, no sé, un examen, una entrevista laboral, ¿vale? Y como dijimos, si bien es común en todos los seres humanos, cuando sobrepasa cierto límite, la patología, y ahí sí que va a interferir en todos los aspectos de la vida de quien lo padece. Claro. Y aparte también, no digo que, o sea, hoy en día mucha gente dice, ay no, tengo ansiedad, o tipo, como que se autodiagnostican ansiedad, viste, por también un tema más como de la ignorancia y de no saber realmente qué es. Por eso me gusta esta distancia también de poder. Exacto, para mí también sobre... es importante y fundamental, porque si no andamos ahí como diagnosticando y etiquetando un poco, ¿no? Y bueno, no es la idea, porque a veces sí que estamos patologizando cosas que en realidad no lo son. Como decimos, es normalizar un poco esto, sí, que pasa, que nos pasa a menudo, que muchas veces a personas sí que es un trastorno de ansiedad, que hay varios, de hecho hay 7 trastornos, de los cuales cada uno tiene sus características, ¿vale? Pero sí que no está bueno tampoco como pensar que ya por tener un poco de nervios, de ansiedad o algún síntoma de la ansiedad, no significa que ya nos diagnostiquemos con un trastorno, que eso siempre lo va a tener que hacer un profesional de la salud, ¿vale? Porque muchas veces podemos tener algunos síntomas y ya nos creemos que tenemos esa ansiedad, o que tenemos hipocondría, o que tenemos, no sé, ansiedad, alguna fobia. Y bueno, sí que podemos tenerlo, no digo que no, pero siempre es mejor que eso lo diagnostique un profesional. Claro, lo consultemos. Exacto. Bueno, los trastornos de ansiedad, ahora sí que nos metemos un poquito en los trastornos como tal, se caracterizan por presentar un miedo o ansiedad intensa y una preocupación excesiva. Estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona. Como decimos, ¿no? Es diferente vivir con un trastorno de ansiedad que tener ansiedad ante una entrevista, que tener ansiedad cuando estamos por terminar con una relación, ¿vale? Que esto va más en el tiempo, y ahora voy a ir diciendo algunas diferencias también con lo que es el estrés, ¿vale? Pero yo creo firmemente que cuando aparece la ansiedad en nuestras vidas es porque viene a darnos un mensaje. Por eso tratar de dejar de sentirse así o tapar eso que nos pasa es lo que muchas veces lo agrava. Claro, como haciendo cosas, estando ocupado, tipo, no sé, consumiendo alcohol o tapando como lo que estás sintiendo. 100%. Es un buen ejemplo. De hecho, es como la bola de nieve, ¿no? Tenemos ansiedad, nos buscamos miles de cosas para hacer, para tapar la ansiedad, y la ansiedad crece más porque nos agobiamos, porque nos cargamos de cosas que en realidad no nos gustan o no queremos hacer, o estamos constantemente saliendo porque porque queremos evitar esos síntomas, y lo único que estamos haciendo es tapando. No estamos solucionando nada, al contrario, estamos agravando. Y bueno, a ver, como decía, no es luchar contra ella, sino es saber gestionarlo. A ver, por ejemplo, la ansiedad, desde mi punto de vista, muchas veces nos viene a decir que hay veces que no podemos con todo y que eso está bien. Que está bien también sentirse mal o triste algunos días, aceptar todas las emociones, porque ellas tienen una función fundamental. Esto es algo que trabajo muy a menudo con las personas con las que trabajo, que bueno, ¿no? Las emociones es algo que no podemos controlar, que no podemos estar evitando sentir, porque si están ahí es para darnos un mensaje. Y bueno, y realmente escuchar ese mensaje es lo que nos va a evitar luego sentirnos mal. Entonces, otra cosa también que veo mucho a veces con la ansiedad es que nos aparece cuando no nos podemos expresar libremente, cuando no somos personas muy asertivas.
cuando tenemos miedo a decir algo que los demás ofendan, por ejemplo, cuando tenemos miedo a nos invitan a algo y decimos que sí para no quedar mal. Creo que también ese puede ser un mensaje de la ansiedad. O por ejemplo, también que muchas veces nos sentimos mal y no queremos demostrarlo. A ver, lo más importante, como decía, es saber que está bien ser vulnerables, que eso no nos hace débiles. Al contrario, quien se puede mostrar vulnerable es fuerte y que no le importa cómo le vean los demás, es una persona fuerte. Sí, a mí, por ejemplo, me pasa pila de que, como hablando más de mi experiencia con la ansiedad, de eso, de que bueno, que obviamente lo estoy trabajando en terapia, es que cuando me sucede algo así que me deja como en un ruido, no puedo hablar, o sea, no puedo hablarlo enseguida, como que necesito como interiorizarlo. Y eso a veces me pasa, es como dijiste vos recién, es como me pasa de que luego se hace como una bola de nieve más grande, porque me empiezo a sentir súper mal y empiezo a tener muchísima ansiedad. Y después, si yo no lo hablo, se va todo al carajo. Pero he aprendido, gracias a que, bueno, lo he tratado y lo he hablado un montón, es que eso, de que cuando me pasa esto de que no puedo reaccionar en el momento, siempre lo tengo que hablar después, porque genera como eso. Exacto, entonces cuando nos reprimimos, como que la inseguridad crece y que por algún lado siempre sale, como que termina explotando, ¿no? Por eso sí que para mí los síntomas de la ansiedad son avisos de que algo tiene que ser resuelto en tu interior, que tienes que volver a recuperar el equilibrio, que tienes que prestarte más atención y comenzar a cuidarte. Esto es importante, el autocuidado, porque el cuerpo está tratando de recuperar el equilibrio y a través de estos síntomas es de la forma que el cuerpo lo está intentando, ¿no? Por eso también ahora vamos a ver los síntomas y demás, pero un poquito, no sé, los temblores, sudores, ¿no? Como que el cuerpo está intentando realmente recuperar ese equilibrio perdido por no escuchar esos mensajes y por vivir con pensamientos negativos o con creencias limitantes. Tiene mucho que ver también con eso. Sí. Bueno, si querés podemos como arrancar con las preguntitas que hicimos en Instagram. Dale. Una de ellas era, bueno, básicamente, ¿qué es la ansiedad para vos? Y mucha gente, que la verdad que contestaron un montón de personas, así que la verdad estoy muy contenta, gracias chicos. Bueno, uno de nuestros seguidores puso: la ansiedad es el miedo... cualquiera. Bueno, voy de nuevo. Ansiedad y miedo están relacionadas, dicen. Pensar en cosas que podrían pasar al punto de agobiarse, tener muchos pensamientos, lo cual puede generar una especie como de parálisis y no permitirnos actuar, que es como eso que decía yo hace un rato, que a veces me pasa. Pensar en el futuro y las diferentes hipótesis, querer apurarme para tener algo que quiero. La ansiedad es un tipo de trastorno que vivimos de formas distintas y muchas veces no se puede controlar. Estar siempre pensando en el futuro en vez de estar en el presente. Muchas preocupaciones, pensar en el futuro. Una persona que hace influencia en Instagram. Seguidores diciéndome que tengo enfermedades. Y bueno, y la ansiedad es la mente, comentan también. Me parece muy interesante porque mucha gente como que habla de eso, como de estar pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no? En qué voy a hacer después, como no estar como focalizados en el aquí y en el ahora, ¿no? Estar disfrutando, no sé, ahora, por ejemplo, nosotras estamos charlando y como estar disfrutando de esto, ¿no? En pensar en qué voy a hacer después de que termine esto, en lavar la ropa o no sé, ¿no? Exacto. Yo siempre digo, bueno, es algo que se dice muy a menudo, como que la ansiedad tiene que ver mucho con el futuro y la depresión, por ejemplo, más con el pasado, ¿no? Entonces, una de las estrategias por excelencia para trabajar con la ansiedad y el estrés es estar en el momento presente. Y bueno, el mindfulness es algo que yo recomiendo un montón y que a veces aplico mucho
en mis sesiones, porque creo que más allá del típico vivir aquí y ahora, que sí que es tal cual, es también muchas veces... no es dejar de pensar, porque también a veces creemos que meditar o mindfulness o estar aquí y ahora es no pensar. Sí, los pensamientos están ahí y es muy complicado no pensar, pero lo importante es como dejar venir esos pensamientos y no engancharse con ellos, ¿no? Porque una cosa es que uno piense en algo, a ver, surge, bueno, después voy a ir a comer, después de esto voy a hacer algo, pero no quedarme pensando, ¿no? Ya digo, bueno, voy a cocinar, no, porque me olvidé de hacer la compra, no, me olvidé de hacer la compra porque no sé qué, como que ya nos vamos quedando en ese pensamiento y nos vamos haciendo más, creando más una bola de nieve, como decíamos, de algo que es muy pequeñito. Entonces los pensamientos vamos a tener, pero en mindfulness, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que podemos estar cocinando, por ejemplo, y sí que vamos a estar con algún que otro pensamiento, pero si realmente nos enfocamos en que estamos cocinando, eso ya sería una buena forma de estar en el momento presente y disfrutando de cada cosa. Cuando como, cuando cocino, cocino. Y bueno, también separarnos un poco del multitasking. Para mí, en ese sentido también, por experiencia propia, soy muy de hacer miles de cosas a la vez, como que no quiero perder ni un minuto. Entonces a veces estoy, no sé, en el descanso entre una sesión y otra sesión, y en vez de, no sé, tomarme esos minutitos como para, no sé, para algo que me haga bien, ya me pongo a buscar algo, a informarme, a buscarme algún taller, como que no paro. Y está bueno, que eso es algo de las cosas buenas que tiene la ansiedad, como por así decirlo, pero claro, cuando ya se vuelve algo que no nos permite tomarnos nuestros momentos, descansar, disfrutar de estar el aquí y ahora, o de esos momentitos de descanso, sí que ya hay como que parar la pelota un poco, parar la pelota al piso y ver de qué manera podemos gestionar mejor esos momentos. Sí, tal cual. Bueno, yo estuve buscando un poco para poder hablar con la gente que nos está mirando y que se informen un poquito más. ¿Cuáles son más o menos ahí los síntomas? Tú me dirás después qué pensás sobre lo que encontré. Síntomas de la ansiedad. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores. Sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, que es como un poco lo que dijimos recién. Tener problemas para conciliar el sueño, tener insomnio, padecer de problemas gastrointestinales, que eso me repasó la semana pasada, fue horrible. Y después de ir al doctor y realmente hacerme todos los estudios que existían, me di cuenta que era por un nivel de estrés y ansiedad que estaba teniendo, que hasta que no paré la pelota y me senté a descansar realmente, no se me pasó. Tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener necesidad de evitar situaciones que te generen ansiedad. Esos serían como los síntomas. Y bueno, después, no sé si querés acotar algo a esto de los síntomas y eso. Bueno, un poco de lo que veníamos hablando. En este caso, yo creo que muchos de estos síntomas vienen porque el cuerpo está tratando de equilibrarse, ¿no? De encontrar el equilibrio. Y bueno, es muy común en los temblores, la sudoración. Cada persona, depende de la persona, va a depender realmente a dónde afecta más. Hay personas que van mucho a lo que es el sistema digestivo, me pasa también. Hay otras que realmente están todo el tiempo con una sensación de nerviosismo, que de hecho lo ves a veces incluso en personas que están constantemente como moviendo las piernas o algo así, ¿no? Como tensos realmente, que se nota la agitación y la tensión. Otros también van a estar como más cansados, sin ganas de hacer mucha cosa. Otros no duermen directamente, duermen muy poquitas horas. Entonces, según la persona, va a haber más o menos síntomas, pero sí, estos son como los más comunes, por así decirlo. Falta, creo, dolores de cabeza. Dolores de cabeza también es dolores de cabeza, tensión muscular,
no sé si se dijo, pero también los dolores muchas veces de cervicales, típico dolor de espalda y de cabeza, muchas veces creemos que es normal. De hecho, también a mí me pasó, yo he trabajado muchísimo en mí con el tema de la ansiedad, y una época de mi vida que tenía dolores de cabeza muy a menudo y creía que realmente era normal y no es normal, porque cuando sané, cuando entendí que era un mensaje que mi cuerpo me estaba dando, que era un mensaje que mis pensamientos no, o que mi forma de vida de ese momento no estaba yendo con lo que yo quería, me di cuenta de que no es normal ese dolor constante de cabeza o dolores musculares. Claro, pero también creo que estas cosas las creemos por un tema de ignorancia, por eso está buenísimo tener la oportunidad de hablar de estas cosas y también como hablar de nuestras experiencias con la ansiedad. Porque, así como vos decís, ¿no? O sea, tenías muchísimo dolor de cabeza durante mucho tiempo y para vos era como algo, bueno, mi cuerpo hace esto, o sea, pero nunca como sentarnos a decir, pero ¿por qué estoy teniendo dolor de cabeza? O ¿por qué estoy teniendo dolor de espalda? O ¿por qué cuando me siento a cenar muevo la pierna? ¿No? Exacto, es como conectar realmente, porque al fin y al cabo es todo, el ser humano es todo uno, mente, cuerpo, espíritu, como que si nos disociamos y no nos damos cuenta que algo que nos está pasando, un dolor, puede ser producto también de algo que tiene que ver con cómo nos sentimos. Si no nos damos cuenta de eso, claro, nos va a seguir pasando. De hecho, yo también siempre aconsejo en estos casos, es muy recomendable ir al doctor, hacerse análisis, como para dejar a un lado todo lo que tiene que ver con lo que sería más de algo médico, pero claro, incluso muchas veces vamos al médico. Ahora, antes sí que era un poco más complicado, pero ahora sí que de verdad cuando uno va al médico se hacen de todo tipo de análisis y ya los médicos tienen formación en psicología y saben que algunos síntomas son de altos niveles de ansiedad o estrés, ya lo pueden identificar. Pero bueno, siempre está bueno hacerse análisis por si hubiera algo más. Es otra cosa, claro, dependiendo, no sé, de cuál sea el dolor que tengas, ¿no? Exacto. Tal cual. Bueno, si querés podemos pasar ahora a unos testimonios que tengo de dos amigas, amigas de las redes, amigas de la vida. Sí, yo creo que con los testimonios podemos ver, ¿no? Como decías tú, con nuestras experiencias podemos ver cómo lo vive cada uno, pero que a la vez siempre está como eso que está en común, ¿no? Ese mensaje que nos viene a dar la ansiedad o un alto nivel de estrés. Sí, tal cual. Bueno, uno de los dos testimonios que tenemos es de Camila Pisano. Bueno, ella cuenta en sus redes, todo esto lo recopilé, se los pedí a ellas, desde Instagram, unas historias que hicieron en Instagram, por eso también me pareció súper importante hacer como esta instancia de poder contarles estas cosas. Dale. Porque vi que se estaba hablando un montón, ¿no? Bueno, entonces, como estaba diciendo hace un ratito, uno de los testimonios de mi amiga Camila Pisano, que ella es fotógrafa, artista y estudia medicina, así que sabe todos estos temas. Bien, ella nos cuenta, lo voy a leer. En el 2020, por la pandemia, fue un año muy difícil para mí, dice. Y para la gente que sufre de trastorno de ansiedad, como no poder comer o no poder dormir. Me pasa que estoy muy distraída y tranquila y me viene como una especie de déjà vu, donde, por ejemplo, de lo que está pasando en ese momento, ese sería como el déjà vu que describe, y este déjà vu se cierra en algo catastrófico. Por ejemplo, salgo del trabajo o estoy calentando la comida y siento que me va a caer un mensaje de mi pareja diciéndome que, no sé, que dejamos. O que, por ejemplo, me escriben de la cátedra diciendo que me van a borrar porque no tengo calidad de estudiante, etc. Y dice, creo que el año pasado me ocurrieron tantas cosas similares, de que estaba todo bien y se iba todo al carajo, y mi mente generó como un modus operandi donde si estás un poco bien, ojo porque algo malo va a venir, ¿no? Dice, hoy en día siento que me está
Hoy en día, cuando siento que me está por pasar eso, me vienen como escalofríos en la espalda, siento las manos temblorosas, cosquilleos. Sentí también a veces chillidos en los oídos, un nudo en el estómago, ganas de vomitar. Y a veces me vienen los pensamientos de que no puedo más con esta situación y siento como una sensación de muerte. Bueno, yo estuve investigando un poco y lo que encontré sobre esto que ella habla es que la despersonalización se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como ser un observador externo de tu situación, ¿no? O como sentirse totalmente desconectado de tipo el entorno que te rodea. Exacto, tal cual. Es un síntoma muy común en la ansiedad. Bueno, y después también tenemos el testimonio de Luna Córdoba, que es teacher de yoga, meditación, también hace un poco de coaching. Que más que, o sea, es un testimonio porque es ella hablando sobre algo que le pasa en la vida, pero también es como lo opuesto a lo que estábamos hablando recién. No es tanto ella transitando la ansiedad, sino como dando consejos, ¿no? No sé si Dale, tú, lo leo. Dice, en el 2020 hubieron cambios externos a nosotros, externos a nuestras vidas, y luego vino como la cola de todo eso en el 2021. Y muchos tuvimos cambios en nuestras vidas, ya sea de trabajo, de decisiones que quisimos tomar porque nos dimos cuenta de cosas y queríamos cambiar, o algunos que no los queríamos pero sucedieron. Pero aunque dolía, después se dieron cuenta que era algo que necesitaban para crecer o aprender. Porque muchas veces creemos saber qué queremos y qué necesitamos, pero después la vida te demuestra lo contrario. O te da otra cosa y al principio no la quieres porque vos querés lo otro, pero con el tiempo empiezas a entender, crecer y aprender de eso. Es como un niño que quiere comer chocolate todo el día y el papá le da verduras porque sabe que le va a hacer bien y el niño no quiere. Pero después de grande se da cuenta que no podía comer eso todo el día. Siento que la vida es como ese papá y nosotros somos el niño, pero a veces el miedo de perderlo y el deseo de mantenerlo es tan grande que nos cuesta como verlo desde ese lugar. Sí, yo siento eso. Sí. Con muchas situaciones de mi vida que no quiero cambiar. Bueno. Que no quiero que, no sé, que esa persona se vaya o no sé, que no cambie mi situación o no sé. Te pongo como un ejemplo tonto, no sé, no quiero cambiar de trabajo, pero bueno, tenés que cambiar, porque por más de que sea lo más lindo que estés haciendo en el mundo, a veces necesitas otro tipo de economía y no querés cambiar, pero después que pasó el tiempo y no sé qué, conseguiste algo mejor, no sé. Exacto, de hecho, justo, bueno, hace unos días hice una reflexión en mi página de Instagram de psicología y tenía que ver un poco con la aceptación, que a ver, esto que hablas tú o que habla ella tiene que ver mucho con la aceptación, de cómo aceptamos las cosas que nos pasan y cómo cuando vamos desde la aceptación tiene ese aprendizaje, ¿no? Que a veces como cuando luchamos, cuando nos cuesta aceptar y entender que eso puede ser, que bueno, que eso está pasando por algo, nos cuesta, bueno, sufrimos todavía más. De hecho, hay una frase que me gusta muchísimo de Carl Jung que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y me encanta porque es como, está muy claro, es como una metáfora, una frase muy que sirve para reflexionar, porque es tal cual, cuando estamos en una situación que ya excede nuestro control, que no podemos modificar, aceptarla es lo único que nos queda y creo que lo más inteligente y lo que nos va a ayudar muchísimo más, porque de otra manera caeríamos en el sufrimiento. De hecho, el ejemplo que yo puse era justamente la pandemia. ¿Por qué? Porque es algo que nos toca a todos de una forma u otra, y eso permite que todos podamos entender un poco a lo que va la aceptación. ¿Qué pasa? Que es algo que excede a nuestro control. Nadie, no importa qué haga, no importa el cargo, no importa la clase social, ni la edad, nadie puede controlar esto y en ese momento en el que uno tiene que cambiar planes, que se queda sin trabajo, que pierda un ser querido, no hay otra cosa que como decimos, aceptar, que obviamente eso no quiere decir que no duela.
que lejos de estar no doler, las pérdidas duelen, que estar sin trabajo y no saber qué va a pasar de tu vida duele y genera estrés, genera miedos, pero claro, cuando nos ponemos en el lugar en el que aceptamos, sí que podemos empezar a buscar como una alternativa, una solución, pero ya soltamos ese control y bueno, a veces hay que correrse un poquito de la zona de confort o lo que uno conoce, lo conocido, y bueno, eso nos hace muchísimo crecer. Sí, obvio, con todos los aspectos de la vida también, tipo, con la pareja, con amigos. Exacto. ¿Viste? Que eso me pasó un montón en este último año, de estar como acostumbrado, ¿no? a vivir experiencias o juntarte con gente y de repente la persona no es la persona que vos creías que era, ¿no? Y que te deja como en un ruido de tipo, claramente yo no quiero esto para mi vida, y la aceptación de decir, esta persona es así y yo no la puedo cambiar, porque es como eso, ¿no? Como que siempre queremos tener el control de decir tipo, pero yo quiero que vos seas así, o sea, como mi imaginación no, tus expectativas. Mi expectativa de vos es esta, pero vos sos esto. Entonces como aceptar que el otro es así y bueno, seguir cada uno por sus lados separados o tratar de, tratar de como hablarlo. Hay veces que no tiene vuelta atrás, obviamente, ¿no? Pero tal cual. Sí, ahí cuando hay que aceptar, siempre es importante. Bueno, seguimos con un poquito lo que había buscado también. Hay otra parte de la información que encontré que dice: el trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado, también puede ocasionar o empeorar. Por eso siempre cuando sentimos que tenemos esos síntomas, está bueno como tampoco autodiagnosticarnos, como dijimos al principio del podcast, pero sí, si vemos que va para peor, como decimos, hablar con un profesional. Porque otro de los trastornos mentales y físicos pueden ser estos siguientes que voy a decir ahora. Puede ser depresión, que a menudo se produce en conjunto del trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas para dormir, el insomnio, problemas digestivos, intestinales, lo que habíamos dicho, el dolor de cabeza o dolor crónico de cabeza, aislamiento social, como no juntarte con nadie, quedarte en tu casa encerrado, no hablar de lo que te pasa, problemas en la escuela o en el trabajo, en el liceo, sea lo que sea que estés haciendo en el momento, llevar a una mala calidad de vida o, crítico y peor, el suicidio, ¿no? Después también yo había preguntado en Instagram cuáles son las situaciones que a ustedes les generaban ansiedad hoy en día y me dijeron La Plata, muchas notificaciones de Instagram, de aplicaciones, de mails, etc. Hacer muchas cosas al mismo tiempo. El multitasking. Que me apuren con fechas límites de entregas, sobrecarga de trabajo. Hablar en público me genera ansiedad, dice una persona. Estrés laboral, sobreexigencia, la rutina de estar siempre haciendo lo mismo todos los días. Sobrecarga de responsabilidades, no poder controlar todo el tiempo las cosas o miedos. También otra persona pone el trabajo, otra persona pone de vuelta el celular, mi trabajo. Perder el control de las situaciones, como eso de querer estar todo el tiempo con el control de lo que está pasando, no poder decidir sobre algo, sobrepensar las situaciones problemáticas y a veces hasta inventadas por mi cabeza. También otra persona pone el trabajo, rutina,
Y por último, que me claven el visto. Muchísimas de estas cosas como que están de más poder hablarlas, porque es como esto de que hablábamos, de que dijiste vos recién, el multitasking, del trabajo, del no sé qué, o el celular, lo que te genera, ¿no? Lo que puede decir otra persona de vos, o no sé, hasta niveles más extremos de hoy en día, esto de las historias, ¿no? Que son todas con filtros, o verse distinto, o todas esas cosas tan saladas. Sí, tal cual. Yo creo que todas tienen que ver también un poco con el ritmo de vida acelerado en el que nos vemos inmersos en nuestra sociedad. Porque es una sociedad continuamente cambiante y altamente competitiva. Cada vez se nota más y eso genera cada vez más un sentimiento de tensión, infelicidad, inestabilidad, malestar. A ver, si esto persiste en el tiempo, como decíamos, puede acabar por establecerse en un conjunto de alteraciones biopsicosociales que de verdad que deterioran la calidad de vida de quien lo sufre. O sea, que no es algo que podemos dejar pasar. Si hay alguien realmente que le está causando ansiedad, el móvil, o bueno, esto, el multitasking, el móvil, bueno, el celular, las aplicaciones y demás, acá le decimos el móvil. Bueno, que realmente que es algo a tener en cuenta, que no lo dejen pasar y lo dejen como algo así, porque sí que tiene que ver con el bienestar de cada uno y yo siempre lo relaciono también un poco que vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Como que todo lo queremos ya y si no es ya nos estresamos. Entonces eso también se nota en un me clavo un visto, ¿no? O sea, porque claro, capaz que la persona está haciendo otra cosa y no te puedo contestar ya, pero Claro, estás en una, estás tipo viviendo tu vida y justo te cayó un mensaje que dejaste el celular en el baño. Pero claro, la persona se pone como la ansiedad, ¿no? Tipo, ¿por qué no me contestó? Exacto, o esa persona no quiere responder en ese momento y también, bueno, tiene sus tiempos y también es válido y bueno, también aprender a gestionarlo, ¿no? Que como decimos, esas cosas... Una cosa que viví con una amiga hace poco, no precisamente me pasó a mí, pero le pasó a un tercero. Fue eso de no querer escucharlo en el momento, por ejemplo, un audio. Es tipo, si era tan necesario o tan como urgente que se resuelva esa cosa, puedes mandar una llamada, creo. Exacto. ¿No? O si la persona igualmente no tiene ganas de contestarte el teléfono, ¿por qué generar como esa rispidez o ese tipo, ¿no? Porque cada uno creo que está transitando la vida en sí de cada uno y tampoco está tan bueno como eso de generar como un enfrentamiento o lo que sea por un audio en WhatsApp. Sí, a ver, en ese caso también entra mucho la responsabilidad afectiva y luego depende del tipo de relación y los acuerdos que se tengan. También se va a pasar de una manera u otra o dependiendo también si estaban hablando algo y se quedó ahí la conversación, eso siempre va a tener varios puntos de vista, pero para mí sí lo más importante en esos casos es la persona, por ejemplo, que le genera ansiedad, poder hablarlo. Para mí es fundamental siempre en estos casos no tener vergüenza de decir esto, realmente mira, esto me genera mucha ansiedad, que no me respondas en el momento, entiendo que son tus tiempos, no, o sea, pero que sepas realmente que bueno, que me está pasando esto. Que la pasó mal. Claro, o sea, que se pueda siempre hablar en las relaciones. Para mí también la responsabilidad afectiva en las relaciones y tal es que haya una comunicación de confianza en la que uno pueda decir cómo se siente y luego, obviamente, si es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Que esa persona le escribe a esa otra persona y está siempre pendiente y si no le contestan a los 5 minutos hay un problema, además de hablarlo, yo creo que esa persona sí que lo tendría que trabajar con un profesional o bueno, empezar un desarrollo personal o un trabajo en sí mismo porque es algo que no le va a hacer bien ni a él que lo siente, ni al otro que a veces se demora 5 o 10 minutos en responder. Sí, no, tal cual. Pero bueno, yo creo que tiene que ver todo con un poco... El equilibrio. Exacto, el equilibrio. En el equilibrio está la virtud. Pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco también con esta la época del ritmo de vida acelerado en el que vivimos. En esto también la tecnología tiene un peso muy, muy importante también. De hecho, una de las principales causas de baja
es la ansiedad o estrés, y bueno, y está pasando, ¿no? Digo, que uno no puede no puede ir a trabajar por grandes niveles de ansiedad o estrés, habla de que estamos en una época en la que es más común de lo que nos gustaría, porque obviamente no deja de ser un problema de salud a mayor o menor medida, y bueno, que hay que abordarlo. Hay que abordarlo sobre todo también después de una situación como la que estamos viviendo, en una pandemia. Es algo que realmente hay que poner el foco, porque sin salud, o sea, es la base de todo. La salud, el bienestar emocional, mental, es la base de todo lo otro. Me encanta, sí, tal cual. Sí, hay que apoyarnos en todo este conocimiento para poder, como digo, tipo, no hablar desde la ignorancia, ¿no? O como no vivir también desde la ignorancia, como está salado. Pero bueno, para esto están estas cosas. Bien. Una pregunta de mí para ti. Es decir. Dime. Ya que estamos hablando sobre todo esto de la ansiedad y el estrés, vamos a pasar un poco a eso. Uh-huh. Contanos un poco a ver qué es el estrés para vos y por qué se genera. Bueno, el estrés también es una reacción natural del organismo, cuya finalidad es la adaptación a las demandas del entorno. Porque bueno, es para poder enfrentarnos con éxito a las demandas del día a día, y por eso nuestro cuerpo moviliza una serie de recursos, tanto a nivel mental como físico y conductual. El problema es que cuando la situación, a diferencia del estrés, de la ansiedad, el estrés, cuando la situación ha sido resuelta, muchas veces el organismo recupera el estado de equilibrio. Esto es una diferencia importante con la ansiedad, porque lo que caracteriza el estrés es la presencia de los estresores, que pueden ser relaciones personales, como estuvimos hablando, creencias que tiene un individuo, los estudios, la capacitación, los estilos de liderazgo de los superiores, o sea, en el trabajo muchas veces cuando tenemos en un trabajo un jefe, un manager que su estilo no combina con nosotros, o realmente es un estilo que no está bueno de tener. Hay muchos jefes que lamentablemente a nivel liderazgo no lo hacen de la mejor manera para los empleados, y bueno, esto puede ser un factor estresante. O también, por ejemplo, las crisis económicas, una desestabilización política, la pandemia. O sea, por lo general el estrés siempre como que lo caracteriza un estresante, un estresor, ¿vale? A diferencia de la ansiedad, que tiene que ver más con los factores psicológicos. Los pensamientos. Claro, con factores psicológicos, en las emociones, es decir, que suele tener su origen en las interpretaciones que pueden o no ser reales. O sea, en el caso del estrés, los estresores sí que son reales por lo general, aunque a algunas personas les estrese más una cosa que otras, es algo real. Entonces, es más que nada tiene que ver con las demandas del medio, el estrés, mientras que la ansiedad tiene que ver con algo más psicológico y emocional. Y ese miedo o ese estresor, por así decirlo, puede ser tanto real como no. Por ejemplo, como decíamos, el miedo al futuro, muchas cosas que pensamos que nos van a pasar, no es real, es algo que estamos creyendo que nos puede pasar, o como leímos anteriormente en uno de los testimonios, creer que le van a echar, creer que se va a morir, tiene que ver más con ansiedad, no tanto con estrés. Que la van a dejar o que se va a quedar sola. Exacto. Sí. Bien, consulta. ¿Y qué técnicas podemos, por ejemplo, utilizar para como hacerle un poco frente al estrés? Ok, a ver, tenemos en este sentido, yo siempre aconsejo que si es posible a consultar con un profesional, porque bueno, siempre nos va a ayudar más específicamente que algo tan general, porque lo que para uno puede servir, para otro no. Pero bueno, de todas maneras sí que hay muchas estrategias de afrontación para vivir mejor, ¿vale? Y vamos a ir viendo algunas, y bueno, algunas técnicas en particular también voy a tocar. Pero más que nada me gusta empezar por la alimentación, porque parece que es algo que no tiene nada que ver con los temas de salud mental y bueno, con el estrés y tal, pero sí, tiene muchísimo que ver. Yo siempre digo, somos lo que pensamos y creemos, pero también somos lo que comemos, porque la alimentación es parte del autocuidado.
Por ejemplo, los plátanos, comer plátanos, pescado, semillas, chía, lino, el chocolate negro, los espárragos, las almendras, las nueces, la avena, la vitamina C. Tiene que ver mucho para calmar, que sirve muchísimo para calmar la ansiedad o el estrés, porque son alimentos que tienen triptófano, algunos se convierten en serotonina, que es un neurotransmisor que calma el estrés y alivia la ansiedad. Entonces, a ver, acá digo a grandes... ¿Cómo? A ver, para de nuevo. Sí. Así lo pongo mejor. Ok. ¿Cómo sería? Son alimentos que tienen... Triptófano. Ahí va. Y eso se convierte en serotonina. En serotonina, y que es un neurotransmisor que calma el estrés y alivia la ansiedad. Bien. Me encanta, muy bien. Sí, importante. Bueno, nutricionista... mentira. A ver, yo siempre digo, de hecho, hay un proceso que yo hago a veces con las personas con las que trabajo, que se llama el proceso Bienestar 10. Hay una sesión exclusiva que desde la psicología positiva se ha probado que tiene mucho que ver en la alimentación, por ejemplo. Y bueno, yo siempre digo, cuando empezamos esa sesión, digo, a ver, yo no soy nutricionista, mi idea no es crear una dieta, ni mucho menos, pero sí que es verdad que primero que tener una dieta equilibrada, el equilibrio fundamental es importante, pero después también en el caso de ciertas situaciones como pueden ser la ansiedad o el estrés, hay ciertos alimentos que pueden aliviar, como otros que pueden empeorar la situación. Por ejemplo, el café. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso. A veces es muy común escuchar a alguien que te dice, bueno, estoy estresado, estoy ansioso, me voy a tomar un café. Y es como lo peor. O sea, What the fuck? O sea, soy yo. Esa soy yo de 2.0. Total. O bueno, o el típico fumarme un cigarrillo o tomar alcohol, ¿no? Que en el momento pueden parecer que nos calman, pero son estresantes del sistema nervioso. Entonces hay que estar ahí, también hay que ser conscientes, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, yo aconsejo mucho y lo aplico a mí, me ha ayudado antes de las 4 de la tarde, por ejemplo, ya después de las 4 de la tarde no tomar nada que tenga ni cafeína, ni teína. Eso me parece... eso está de más, porque bajas más la pelota. Exacto, y luego permite descansar mejor. Porque otra cosa muy importante es el descanso. ¿Me ibas a decir algo? No, que sí, que... No, porque a mí me pasa... Yo siempre hablo desde mis experiencias de vida, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. Pero cuando yo arranqué, que lo vamos a ver en el podcast que viene, en el podcast anterior, de yoga y meditación, que yo hablo mucho de estos cursos del arte de vivir que hice. En estos 5 días nos decían que para poder... que son cursos que se hacen bastante para poder bajar un poco la ansiedad y el estrés y enfocarse más en, por ejemplo, el estudio, en el trabajo y esas cosas, ¿no? Como que te dan técnicas para que vos estés mejor en esos ámbitos. Y bueno, una de las cosas que nos habían dicho hablaba sobre eso, ¿no? Todo lo que afecta a nuestro sistema nervioso, que son cosas que estamos como acostumbrados a tomar todo el tiempo, como es el té, el café, el mate, por ejemplo. Nos las hacían dejar esos 5 días de curso de meditación y ahí nosotros podíamos, después de que volvíamos a nuestra rutina y a nuestra vida normal, podíamos ver el cambio, ¿no? Cuando volvíamos a tomarlos o consumirlos. Exacto, fundamental, me parece súper importante. Después también, por otro lado, como decíamos, el descanso nos puede ayudar a acostumbrarnos a dormir y a despertar a la misma hora. Tener como un ritual así de que el cuerpo se vaya como interiorizando en el que, bueno, es el momento de descansar, porque un buen descanso me parece que es fundamental también para el bienestar. Y bueno, realizar actividades relajantes antes de ir a dormir, por ejemplo, un baño caliente, leer, música relajante, automasajes, infusiones. A mí me encanta mucho tomar manzanilla, tila, valeriana, lo aconsejo mucho también porque me parece que puede ayudar en otros aspectos, no solo para lo que es la ansiedad o el estrés. Pero bueno, son como momentitos, ¿no? que uno se da y como que el cuerpo ya se va, como es una práctica que hacemos todos los días, lo mismo que capaz que la rutina de la cara, ¿no? La limpieza, si la hacemos todas las noches antes de irnos a dormir, como que el cuerpo ya se va preparando y ya nos vamos dando cuenta que es el momento de ir a descansar y luego el descanso puede ser más revitalizador o bueno, que
que tengamos esa rutina un poco más ordenada a la hora del sueño. Bueno, importante también es el ejercicio. Hacer ejercicio libera endorfinas que dan lugar a una reducción de la ansiedad. Un simple paseo de 30 a 40 minutos ya es suficiente. No hacer ejercicio no significa que tengamos que ir al gimnasio 2 horas o que tengamos que estar corriendo 20 kilómetros. 30, 40 minutos de un paseo, 30, 20, 15 minutos de una rutina de yoga o de pilates que vemos en YouTube, estiramientos, lo que sea, ¿vale? Estar un poquito en movimiento. Por otro lado... Activos. Exacto, y hacer una lista de actividades deportivas que nos gustan es una buena opción, hacer la que se pueda en el momento. Después también es importante los hobbies, porque son las primeras actividades que eliminamos cuando nos sentimos mal, pero en realidad son las que más nos permiten desconectar, disfrutar y descansar. Así que eso es importante. Y también algo que para mí es... Hobbies como, por ejemplo, no sé, tocar la guitarra... El que sea. Dibujar, pintar. Exacto, depende mucho de las personas igual. Para muchas personas es leerse un libro, para otras es, no sé, sentarse a meditar, para otras es pintar, tocar un instrumento. Eso depende mucho de cada persona, pero todo vale. Después también el acompañamiento. Esto es para mí lo más importante y es fundamental, apoyarse en seres queridos, familia, amigos, bueno, como dijimos, ¿no? Un profesional, un terapeuta, porque algo para mí a tener en cuenta cuando una persona está pasando por un estado de ansiedad o por muchísimo estrés es no minimizar lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque así la persona se empieza a sentir más avergonzado y eso incrementa el malestar. Volvemos a la bola de nieve esa, ¿no? O sea, yo siento vergüenza por lo que me pasa, tengo miedo a que me juzguen, entonces me lo callo y lo tapo y ahí ya empieza a incrementarse el malestar. Y bueno, por ejemplo, un consejito para las personas que están con alguien que está con ansiedad, que tiene ansiedad o que está con estrés, no decir frases del tipo, bueno, calmate, estás exagerando. A ver, está totalmente comprobado que nadie se ha sentido mejor porque le digan que se calme. O sea, eso no funciona. Confirmado. O sea, como frases negativas, ¿no? De tipo, ¿por qué estás así? O no tenés nada por qué estresarte. O, no sé, creo que cada uno vive las cosas distintas. Por más de que estés siendo amigo de una persona hace 10 años y te piensas que la conoces de toda la vida y que la persona tiene que ser de determinada manera, ¿no? O es de determinada manera, no está bueno eso, como la charla negativa de minimizar lo que a la otra persona le pasa, ¿no? Exacto, se trata un poco de entender y estar ahí como para escuchar. A ver, si queremos decir algo que sea, por ejemplo, estoy aquí para ayudarte, cuéntame un poco, qué es lo que te está sucediendo, cómo te estás sintiendo, respira conmigo, acompañarla a respirar, es una buena forma de acompañar y estar ahí, que a veces, a ver, no lo hacemos consciente obviamente, pero a veces sí que un calmate o no exageres o cómo puede ser que estés mal con todo, que tenés todo para ser feliz, esas cosas no ayudan, al contrario, al contrario, o sea, realmente es peor. Y bueno, por último también algo importante que creo que ya lo hablamos un poquito, pero asertividad. La asertividad es poder aprender a decir, por ejemplo, que no cuando no queremos o no podemos hacer algo. También tiene que ver con aceptar lo que nos está sucediendo y no luchar contra ello. Tiene que ver también la asertividad con decir un poco cómo nos sentimos, sin tener miedo a ser juzgados. Y bueno, y después hay varias técnicas de respiración, que eso ya quizás lo podemos dejar para un próximo programa, porque sí que me gustaría que tengamos un poco más de tiempo y que ya no sea al final, porque obviamente al final a veces estamos un poco como cansados y quizás ya cortamos el programa y no hacemos las respiraciones, cuando creo que en realidad son técnicas muy, muy importantes y que bueno, que estaría bueno que las pueda enseñar con más tranquilidad. Que las podamos, obvio eso, ¿no? Exacto, compartir. Hacer, exacto. Bueno, capaz que le podemos hacer esto, mirá, se me ocurre, porque ya se nos fue súper largo, ya creo que tenemos como un poco de una hora más o menos. Se nos fue. Podemos dejar la parte del apego, sí, se nos fue, pero me encantó, la verdad, Gordi. No, la verdad que posta, tipo, re lindo todo lo que aprendimos hoy. Me parece que nuestros viewers van a estar re contentos también. Dejamos la parte del apego para una segunda instancia
podemos lograr otro más. Y bueno, y ahí también podemos mezclarlo con esto de las técnicas de respiración y hablar un poquito más sobre la ansiedad y el apego con la ansiedad y todo eso. Perfecto, perfecto, me parece muy buena idea. De hecho, también hay cositas de la ansiedad que podemos trabajar y conectar. También la ansiedad muchas veces tiene que ver con la autoestima, el apego también con la autoestima y la ansiedad. O sea, son conceptos que tienen que ver una cosa con otra. Y bueno, al saber un poco de todo, como que nos vamos entendiendo un poco más, podemos meternos un poco en el autoconocimiento, en el autocuidado. Así que, bueno, de hecho también tengo un ebook que hice de autoestima que si a alguien le interesa es gratis, lo pueden descargar y bueno, me lo solicitan o te lo solicitan a ti y se lo mandamos. Obvio, hacemos esto. Vamos a dejarles, obviamente que ya en todo el video ya habré puesto varias veces tu Instagram para que te sigan. Pero eso, dejarles el Instagram para que te lo pidan personalmente, porque yo perfectamente lo podría poner abajo del video, pero la idea es también que ustedes que están viendo se interesen sobre esto y bueno, le pidan el ebook a Anto, que ella va a estar muy feliz y contenta de dárselos. Y además de poder, si tienen alguna pregunta o consulta sobre, no tienen por qué ser los temas que estamos hablando ahora, capaz que están transitando otra cosa y quieren preguntarle, anímense porque la idea es esto, ¿no? Como hablábamos recién, no el acompañamiento, no transitar estas cosas solo y consultarle realmente a un profesional, ¿no? Exacto, la importancia de pedir ayuda siempre es algo que hay que recalcar, porque a veces eso también de querer hacer todo y creer que podemos con todo es lo que nos lleva muchas veces a tener ansiedad, estrés o a sentirnos mal. Así que es importante. Tal cual. Bueno, para cerrar, como siempre, un saludo a todos nuestros sponsors que están, como siempre, apoyándonos en estos megaproyectos que hacemos. No se olviden, chicos, de seguirnos en todas las redes, darle like al video, activar la campanita para ver todo el contenido nuevo que vamos a estar generando y nos vemos en el próximo programa.